Claudia Acef es concejal de Moreno, presidente del bloque Juntos por el Cambio. Hola, Claudia. Hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿cómo Un estás? gusto. Un gusto. Bien, trabajando mucho, como siempre. Estamos viendo, presenciando para los que nos interesa Moreno, porque nos interesa el personaje que está como intendente, la degradación de Moreno, la destrucción total de Moreno, con las tomas, la droga, los femicidios, el choreo y, según dicen, estos permisos que se dan desde algún lugar para cometer todo tipo de ilícitos. ¿Es verdad? Bueno, hay una realidad que tiene que ver por el ámbito legislativo de que somos minoría, no somos mayoría, entonces eso provoca que ante todas las cuestiones irregulares que uno denuncia en el Consejo Deliberante, muchas de ellas, bueno, no repercuten en las votaciones porque somos minoría, justamente, ¿no? Claro. Cosa que es lo que estamos luchando para revertirla. Pero eso no nos acalla la voz y siempre desde mi lado y desde el grupo nuestro estamos haciendo las observaciones cuando están fuera de la ley lo que se vota o cuando tienen irregularidades administrativas, como por ejemplo 2 expedientes muy importantes que se votaron en las sesiones pasadas, uno correspondiente a una cooperativa, la 2 de septiembre, una cooperativa que su objeto y su razón social tiene que ver con la parte de arreglos de infraestructura y en este caso la están afectando para hacer limpieza de los que son los basurales, que en Moreno hay muchos, ¿no? Claro. Nancy, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. Eh, Claudia. Claudia, contame, Claudia, sobre esta cooperativa 2 de septiembre. ¿Quiénes son los titulares? ¿Quiénes son los referentes políticos que la manejan? Y si en realidad funciona como cooperativa o es una cubierta nada más. Mira, el tema es el siguiente. Moreno tiene muchísimas cooperativas que son dadas por el movimiento Evita, que es lo que le permitió a la intendente actual generar un espacio de poder gigante a través de subsidios que ya tenían otorgados por el gobierno de Juntos por el Cambio anteriormente y ahora como gobierno municipal. En este caso puntual llega un expediente son concretamente 111.900.000 pesos, que es un subsidio que se da, y cuando uno analiza todo este expediente, ve que la conformación de la cooperativa está hecha o determina en el mismo con 3 personas, y no está el acta constitutiva, no está todo lo que hace a la certificación, si tienen los libros como corresponde, y además estos objetos de gasto, como este dinero que es enorme, no está imputado, no está determinado con temas concretos. Por ejemplo, habla de van a comprar materias primas e insumos y te ponen camisas de trabajo, pantalones, guantes, etcétera, etcétera, pero no te pone nunca la cantidad. Y por otro lado, la irregularidad que yo decía, que no está el acta constitutiva de la cooperativa, y cuando ves los números documentos de la presidenta de la cooperativa, la tesorera y secretaria, son personas que tienen documentos muy altos y que por lo que estimamos son gente muy joven. Y Ahora, además el objeto de la misma no está enfocado a esto. hay cantidad de irregularidades que nos fueron llegando a nosotros desde que la intendenta no era intendenta, que se juntaba con gente de Merlo para hacer esta famosa agrupación de scratches. Y además sabemos de la cantidad de plata que ha entrado en la agrupación Evita. Y también se nos llegó que la hermana de la intendenta se había comprado un departamento. Ahora, ¿quién fiscaliza este chorro de guita infernal que maneja la intendenta y no se sabe dónde va? Bueno, en primer término, nosotros como concejales de la oposición hemos hecho las denuncias correspondientes en el ámbito que nos corresponde, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, donde hicimos la observación que en la rendición de cuentas del año 2020 había muchísimas cosas que faltaban. Por ejemplo, la municipalidad tiene hoy el servicio alimentario escolar, que son miles de millones de pesos, también maneja el Consejo Escolar de Moreno de manera municipal, o sea que hoy también está intervenido. Y ahí hubo irregularidades porque faltaba la documentación y porque, por otro lado, los miles de millones no estaban justificados para que, por ejemplo, no se iniciara este año, el 2021, hubo más de 80 escuelas que no estaban terminadas las obras por parte del Estado municipal y de ese consejo escolar donde ella tiene también consejeros escolares que a su vez están imputados
por fraudes que hicieron anteriormente. Entonces, ¿quién controla? En primer término, controlamos los concejales, los consejeros que también son de nuestro grupo, y eso se eleva a los ámbitos que corresponden. Ahora, Después, por un cachito. Hay cantidad de irregularidades que las tomamos como normales, ¿no? Porque consejeros escolares que están imputados por fraude. Creo que responde, la intendenta recibe la guitarra del Chino Navarro, de toda esa runfla, esa movida. Sí. Yo la empecé a seguir, te cuento, Claudia, cuando apareció el famoso Brian, que fue la primer mentira de Alberto, con la gorra a la vuelta, que decían que era un chico que no lo dejaban en la calle, lo habían discriminado, y era una operación de esta intendenta con su ahijado, con Alberto Fernández. Entonces me causa, me empecé a seguir el personaje de la intendenta, empecé a seguir el personaje, y entonces la gente de Moreno, a tal punto me llegan estafas e irregularidades permanentemente, que un amigo mío me llamó un día para que consiga inversores para 120 hectáreas en Moreno para hacer un country. Y a lo que los inversores dijeron, en la vida pondríamos una moneda en Moreno. ¿Ustedes son conscientes de eso? Mirá, sinceramente y lamentablemente tengo que decir que sí. Moreno, que fue gobernado por mi padre hasta el año 1995 en 2 oportunidades, y que hace más de 24 años que está gobernado por el mismo color político y por la misma gente que se fue transmutando con dirigentes a nivel nacional. Todos entraron con Menem y Duhalde, todos se fueron funcionarios del que fue intendente más de 20 años, Wes y compañía. Y todo esto lo venimos denunciando hace años. La justicia ordinaria, la justicia común, ha actuado en determinados momentos, pero ahora hay, por ejemplo, el tema de las tomas que vos también hablabas en tus programas, porque yo también te he seguido. Están permitidas y habilitadas por la Intendencia. Bueno, de hace muchos años, pero cuando uno ha judicializado y hemos expresado y acompañado a los titulares de los dominios, después la justicia hasta ahí actúa, no hacen los alzamientos que deben hacer, realentan todo, y así es que la gente se instala en tierras privadas y esos juicios no han prosperado. ¿Por qué? Por estas cuestiones de poder político. Moreno tuvo, desgraciadamente, esta mancha negra de ser mal gobernado con muchísima plata, porque te tiro otro dato, la Intendencia en el año pasado, al cierre del ejercicio, recibió el doble del presupuesto. ¿Y ese dinero de dónde vino? De fondos de aplicación de Nación, cantidad de subsidios, de dinero enormes. ¿A dónde fueron a parar? Bueno, ahora están haciendo los asfalto votos, ahora ¿sí? Pero anteriormente nada. Realmente a mí le he puesto el ojo hace tiempo. Antes era San Martín, que era uno de los peores distritos, que había sido un polo industrial maravilloso y se había convertido en un polo de la droga. Y ahora me preocupa mucho Merlo ni hablar. Pero Moreno, ¿y sabes por qué? Y no es una cuestión personal esto. Es una cuestión de que no puedo entender cómo puede haber un municipio tan pobre, como vive la gente de Moreno, tan pobre, que cuando vos decís, honestamente, ¿dónde vivís? En Moreno, uy, pobre, te dicen. No pobre por pobreza, pobre por delitos, pobre por inseguridad, pobre por calles de tierra, pobre por destrucción de la trama social. Entonces me empecé ¿por qué es tan pobre recibiendo el doble del presupuesto? Y por qué están tan raleados de la provincia, donde Moreno no lo quieren pasar la gente ni en auto? Porque lamentablemente esto fue así, Babi. Mira, Moreno tiene las 3 características sociales bien determinadas, históricas. Tiene unos countries buenos, con gente de mayor nivel adquisitivo, otra gente de trabajo. Tiene unas zonas residenciales espectaculares. Crecimos en el corredor del ferrocarril Sarmiento y también en el corredor de autopistas del oeste, que gracias a mi padre no tiene peaje. Cuando fue intendente, él fue el único intendente del cordón que logró que Moreno no tenga cobro del peaje. ¿Para qué? Para desarrollarlo comercial, industrialmente, productivamente y la faz de la vivienda. Porque Moreno se caracteriza por ser una ciudad dormitorio, porque la gente con el ferrocarril Sarmiento, ¿qué hacía? Se va a trabajar a Capital. Todos los parques industriales que se generaron, toda esa zonificación, vienen de nuestra época. También tiene mucha pobreza. Claro, pero ahí viene el punto. ¿Qué pasó? Durante estos 20 y pico de años, en esas tierras importantes, privadas, muchas de ellas, otras fiscales, otras de gente que se fue y abandonó
por esto que vos decís, porque les robaban permanentemente, la zona de Quintas, que era una zona hermosa en varios lugares de Moreno, que eran las características, venían los fines de semana. Como han sido usurpadas, la justicia no actuó durante muchos años, se han abandonado. Entonces se generó esto, que en esas grandes bastiones de tierra se trajo mucha gente a vivir en condiciones infrahumanas, en condiciones totalmente fuera de lo aceptable, porque en terrenos que eran basulares pusieron asentamientos, y así se fueron empoderando de ese voto sumado a los subsidios, a toda lo que hace a los planes, porque Moreno, muchísima gente vive de los planes. Yo los invito a que vengan a ver un día de cobro los bancos, que encima aparte son escasos, todo el mundo para cobrar algo. Entonces, ese empobrecimiento estructural más el empobrecimiento más terrible que es el personal, el humano, está dado también porque hace más de 2 años que no tienen clases nuestros chicos. Claudia, no tienen clases. Luis te saluda, Luis Gasulla, hablamos en algunas ocasiones. Vos, en Moreno, ¿cómo está la situación? En Las Catonas, que es uno de los lugares más complicados, y por otra parte, ¿cómo está la vacunación? Porque es uno de los distritos en el que menos se vacunó y que la vacuna militante está a flor de piel. Bueno, en primer término, por ejemplo, el 8 de marzo de este año, en el hospital Moreno, que es un hospital provincial, que también les paso el dato, que mi padre es el que trajo la ampliación del nuevo hospital en el gobierno, cuando él fue gobierno hace más de 20 años, y no se preocuparon en estos 24 hacer otro hospital en las zonas más populosas. Se hizo una vacunación tipo VIP, llamaron a todos los amigos y se vacunó la gente. No hubo testeos adecuados en primer término para poder generar esto que fue en todo el año la cantidad de vacunación. Y después se determinó, se cerraron las unidades sanitarias, que hay más de 40 en Moreno, muchas que son cabecera, que quiere decir que tendrían que tener la atención todo el día, como si fuesen mini hospitales, que eso también lo heredaron de nosotros. La fueron cerrando y llevaban la vacunación a centros, en muchos casos, determinados políticamente. ATE, SUTEBA, la casa de Che Guevara, y ahí hicieron de esto también un manejo con mucho subsidio, el subsidio COVID, el dinero que viene para la salud. ¿Qué es la casa de Che Guevara? ¿Vivió el Che Guevara en Moreno? No, pero se llama así. Tenemos muchos íconos prestados, como por ejemplo un monumento, una placa ahí en una plaza central a Fuente Alba, que fue el tema de Neuquén. Y yo te puedo contar 1 hora de todo esto. Pero lo importante acá es que la población se ha manejado de una forma irregular y se ha bajado con los planes progresar trabajo, no al común de la sociedad, el potenciar, sino a la gente que responde, o al grupo del movimiento Evita, al de Somos, o a las cooperativas que tienen, que son varias. ¿Tuviste amenazas vos? Yo en mi historia política, que es bastante larga e importante, hace muchos años que estoy peleando por este territorio que quiero y que de hecho mis abuelos fueron fundacionales, he tenido muchos robos a mano armada que nunca pudimos determinar quiénes fueron, si bien yo reconocí a las personas que fueron. Y siempre, como nunca me acallaron, en mi caso y el de mi familia, tuvimos más de 27 amedrentamientos y asaltos. Pero bueno, de hecho tienen una intendente ustedes que se mueve de una forma non santa, ¿no? Con grupos de tareas. A mí me consta, lo digo por mí. Moviliza, claro, sí, recuerdo. Sí, movilizan grupos para hacer política, para amenazar, para denostar. Son difíciles. Vos fijate que el 8 de ahora del día de San Cayetano, el esposo de la intendente, que es el gringo, el marido de ella que maneja el movimiento Evita junto con Pérsico, fueron a Capital y hicieron una movilización en Moreno que fue tremenda. Ajá. Y acá no permiten abrir, por ejemplo, a los pequeños salones, que gente que se estuvo fundiendo, a los pequeños comerciantes, a la pyme. Ahora, qué extraño, ¿no? Porque a mayor cantidad de pobres importados, porque hay mucha gente que le han llevado a Moreno a instalarse abajo una chapa con tal de juntar votos, a mayor cantidad de votos, mayor poder de la intendenta, ¿no? A mayor cantidad de pobres. Es extraño.
Bueno, porque acá la pobreza, la generación de la marginalidad ha sido el negocio político. Claro. Y esto te lo doy, te puedo nombrar en estos 20 y pico de años, barrios que tenían una tipología de desarrollo se han asentado de manera espantosa, y mucha gente se ha ido a vivir a otros lados, mucha gente de Moreno que nosotros la conocemos de toda la vida. Pero te digo de este arquitecto inversor que compró 120 hectáreas en Moreno y la tiene abandonada y no sabe si la va a ir a buscar porque ya está medio tomado. Bueno, yo le ofrezco mi ayuda desde el ámbito legislativo de nuestro bloque, porque nosotros estamos atentos a todo. Lo que pasa, te cuento algo, Claudia, que honestamente, Guillermo, o sea, el chico te va a agradecer la ayuda, pero ¿sabes qué es el problema? No quieren nadie hacer una casa en este momento en Moreno. Ese es el problema. Claro. Bueno, el ámbito de, por ejemplo, les pongo un ejemplo más. Cuando vino la pandemia, yo fui la que mocioné concretamente a hacer la condonación y la exención de las tasas de seguridad e higiene a los comercios, pymes, autónomos, a todas las personas que generan fuentes de trabajo y que a su vez trabajan. Y bueno, esto salió, pero no es suficiente. Y este municipio en eso fue pionero gracias a nuestras intervenciones. Ahora, la pregunta es, recibió el doble del presupuesto y tienen el cuádruple de la miseria. Bueno, ahí tenés, municipios con mucha plata y ciudades empobrecidas. ¿Y dónde va la plata esa que recibe esta intendente? Y bueno, ha ido ahora para hacer, por ejemplo, asfaltos, para manejar el tema de los residuos, que es un tema que ellos lo vienen manejando ya desde la campaña. Le echaban la culpa a una empresa privada que estuvo durante muchos años, que era la que hacía la recolección de residuos. Y ahora se quedaron ellos con la empresa. Bueno, de alguna manera, pero aparte decía que estaban robando. Pero les paso un dato, se pagó por decreto, pagó la intendente por decreto más de 1.000 millones sin hacer un pase al Consejo Deliberante para que nosotros podamos ver si ese pago era adecuado o no. Esa plata que supuestamente se malversa, un poco va para la intendencia y un poco va para los punteros. Y en realidad hay muchísima gente movilizada por dinero, mucha juventud que la captan, que no le dan educación, pero que la llevan a hacer actividades que responden a los efectos políticos. Bueno, según Pérsico, esto es lo triste. Según Pérsico vive del sueldo de la compañera, que es la mujer, porque ninguno dice mi esposa, todos dicen la querida, la compañera. Parece que... Claro. Sí. Bueno. Pero manejan una cantidad de más de 1.000 millones de presupuestos anuales comparativos con otras ciudades más desarrolladas, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, acá cerquita, Vicente López, San Isidro, y de recursos genuinos solamente ingresa menos del 30% de recaudación. Entonces, una de las cosas que nosotros venimos planteando desde hace muchos años es que todo el mundo pague, pero menos, no muy poca gente pague mucho. Te hago una pregunta, Claudia. Sí. Vos que caminás la calle en Moreno, en los barrios bien populares, ¿se habla del escándalo de Alberto Fernández y el cumpleaños de Fabiola? ¿O qué tema de conversación se menciona? Bueno, no, perdóname, no me lo contestes. Ya dijimos que esa payasada me preocupa más los pobres de Moreno que están adentro del barro que el cumpleaños de Fabiola. Ya olvídate. Eso no me preocupa porque el problema de Moreno es mucho más profundo, como el del conurbano, como para distraer a la gente con la torta de cumpleaños. Discúlpame, Gasulla, pero es una pregunta que no. Pero creo que lo que puede apuntar en esa pregunta tiene que ver con la indiferencia de la sociedad. Claro. Hay mucha indiferencia desde el ámbito, si no es por los medios nacionales, que levantan cuestiones locales, es muy difícil llevar adelante la queja, el reclamo y en este caso la denuncia. Ahora vos te consta, yo les agradezco este momento. Te consta que no van a hacer nunca intendencia ustedes, porque ¿por qué no? Y te digo, porque si siguen criando pobres, se van a perpetuar el poder con las dádivas. Esta es la realidad. Sí, pero hay mucha gente, mira, ayer estuvimos, por ejemplo, en un barrio que se hizo hace 10 años también, una toma, pero que la gente ha desarrollado unas buenas viviendas, y si vos vieras la solidaridad de esas vecinas, que en su gran mayoría son mujeres, es para sacarse el sombrero. Yo que he estado y que he armado muchísimos ONG a estos efectos, porque Moreno sufrió asentamientos en la época del 84 al 90. Ahora, ¿vos confiás que vas a poder levantar Moreno? Porque hay que yo levantarlo. Creo que sí, mira, nosotros, tanto mi hermano Aníbal Acef, que también está como yo, somos los dos que estamos candidateados siempre y que
tenemos una proyección de más de un 30% del electorado. El tema pasa que cómo se traslada con el resto, con las sábanas que llevan el voto, porque acá la gente no la votó a María, la votó a Cristina. ¿Cómo vas a manejar el fraude? Porque la última interna tuve gente metida en Moreno y en Merlo, y dice que era espantoso el apremio de los punteros del Frente para la Victoria a la gente que iba de Cambiemos. Sí, es durísima. Las elecciones nuestras son muy duras, y acá creo que hay que hacer toda una evaluación de aquellos que están en la Cámara de Diputados, senadores de la provincia, modificar el tema electoral y poder hacer fuerza. Cuando a la gente le explica que tiene la posibilidad de cortar la boleta, de enseñar cívicamente lo que corresponde, hay un despertar. No alcanza, porque tampoco nosotros son todas voluntades, no tenemos gente rentada, pero yo creo que hay un cambio mental que no se va a trasladar hoy, pero que se puede llegar a construir de acá. Porque la gente vive mal, hay mucha inseguridad, obvio. No hay escuela, no hay trabajo. Es que está muy feo Moreno, por eso hablo. Como Merlo, la gente vive mal y se perjudica al más pobre, porque el que camina en el barro es el pobre, no el del country. Exactamente, bueno, lo mismo pasa con las extensiones de los colectivos que vivimos pidiendo, con el barro, la falta de iluminación, el robo con las motos. Nosotros hemos buscado todas las alternativas para que esto no suceda. Y la droga, ¿no? Bueno, y ahí te quería hablar. El tema de la droga, que se empezó a instalar hace muchos años, es otro de los flagelos que los venimos hablando y los venimos denunciando hace mucho tiempo, y que hoy lamentablemente está muy dormido el tema de la acción por parte de la justicia de todo punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad. Adiós. Bueno, a los muchachos de los servicios digo que se les fue la mano con la perilla y teníamos mucho replique. Con el teléfono mío también, el eco que hace es terrible. Le digo que arreglen el aparato que tienen en la CIDE o no sé, de Milani, ya deben estar medios obsoletos, y cada vez que nos espían, nos escuchan, o se nos meten, nos damos cuenta.